Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, somos de gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando. Mi cuate, mi socio, mi hermano. Aparcero, camarada, compañero. Mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrindo blancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiera tanta política. Ah, si en mi país no hubiese tanto militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orishás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde al Brasil, amarillo a Perú, roja a Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Ah, si en mi país. Poso mi frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo la diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro en cada océano, sumerjo mano y mano, y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Así hablaba Nicomedes Santa Cruz, un peruano. Así intentaremos hablar nosotros, que hacemos todos los jueves a las 21 horas, este programa que se llama El Programa del Proyecto Cultural Maíz, en nuestra querida radio amiga que se llama Radio Rebelde. Estaremos aquí esta noche, muchos. Mi nombre es Rafael Solano, van a estar seguramente Roberto Paiva, Ricardo Con, Gabriel Alonso, Esteban Montenegro, Zulma, Graciela y muchos más. ¿Cómo están ustedes, queridos compañeros? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, vamos a tener el enorme gusto, el placer de contar con, como habíamos anticipado, con la periodista y psicóloga Verónica Zapata, boliviana, que nos alcanzó un artículo a expensas de quien también tenemos el gustazo hoy de tener con nosotros, que es nada más y nada menos que al compañero Gustavo Torres de Mendoza, que se va a encargar particularmente, le hemos solicitado que vaya de alguna manera metiéndose en la co-conducción de nuestro programa, que vamos a ir ampliando en la medida de las posibilidades, y él aceptó el desafío, ¿no? Y qué mejor quien nos recomendó esta entrevista con Verónica Zapata, a partir de un artículo que ella escribió y que fue publicado en FM Ágora, bueno, en el portal de FM Ágora, tengo entendido, ¿no, Gustavo Torres? Ayúdame. Buenas noches, Esteban, gracias al resto de los compañeros y a la compañera Verónica, sobre todo, buenas noches. Gracias por las palabras de presentación. Pero creo que acá todo... sí, fue en el portal Verónica Zapata, como bien decías, es una compañera boliviana, es psicóloga, pero sobre todo tiene el oficio de ser militante de las causas justas.
Así es que para mí va a ser un gusto charlar con ella y que ustedes charlen, porque tiene una visión muy clara, muy particular, muy real, y es muy reconocido. El artículo del cual está hablando Esteban fue publicado para decirlo de alguna forma, no sé el nombre, se lo vamos a preguntar enseguida a Verónica, como el Clarín de nuestro, pero de Bolivia. Verónica, bienvenida, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están presentes. Y bueno, gracias por los halagos, por las notas la última nota que escribí. Verónica es... Gustavo, decime, Esteban. Un poquito bajo, no sé si el resto también, en relación al resto, ¿no? Es que yo soy bajo en realidad, Esteban. Somos muchos. Grita un poquito. Bueno, yo creo que lo importante del artículo vamos a poner en situación a los amigos que están participando y sobre todo a los oyentes. Verónica hacía un excelente análisis, que ahora le vamos a pedir que nos haga un planteo inicial, al menos de la cosa, respecto de algunas internas que se dan puertas adentro del MAS. Sobre todo entre Lucho Arce, que es el presidente, su vicepresidente, con el ex vicepresidente y hasta un poquito con el ex presidente Evo Morales. Verónica, contanos lo que escribiste y que además ha tenido una trascendencia latinoamericana, además de en Argentina y Bolivia. Bueno, sí, la nota salió publicada en 18 portales de América Latina, también fue traducida a distintos idiomas y bueno, si bien yo publico en mi país, en Bolivia, en diferentes portales, lo han tomado portales de repercusión mediática masiva dentro del país. Bueno, la nota lo que planteo es, hago un análisis de lo que está sucediendo dentro del movimiento al socialismo, que hay una interna muy fuerte que ya no es al interior del movimiento al socialismo, si no, no estaríamos hablando de esto, sino que ya se ha hecho público y que con el ataque el inicio de una campaña difamatoria muy fuerte y beligerante, bastante irresponsable, hacia la figura del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Si bien esto no es algo novedoso, es algo que viene de larga data, inclusive es algo histórico, porque no es algo histórico porque no es un ataque a la persona de David Choquehuanca, sino es un ataque a lo que él representa como un dirigente indígena y el pensamiento de la identidad ideológica del movimiento indígena. Entonces hago un análisis, en realidad trato de presentar, hacer una descripción de lo que sucede en Bolivia y poner, la voz de quien fue el que hizo el ataque directamente, abiertamente al vicepresidente David Choquehuanca, que fue el vicepresidente del MAS, Gerardo García, que lo hizo a través de una entrevista en un portal de noticias muy importante, El Deber de Bolivia, que es el que tomó casualmente algunas opiniones mías de esta nota en otra nota que publicó. Y bueno, hubo, digamos, que respuestas cruzadas, ¿no? De un lado y del otro, que fueron saliendo del país con distintos artículos que también se fueron publicando con la misma temática. Y bueno, lo que revelan es que hay una fuerte interna dentro del movimiento al socialismo que tiene es una interna como también en Argentina vimos que la presidenta, yo voy a tratar de ser lo más didáctica posible porque es como muy difícil de entender desde afuera del país, porque hay como una visión muy romantizada de Bolivia fuera del país, digamos. Entonces, pero es básicamente lo que también sucede en Argentina, no es nada tampoco, sí es algo a tener en cuenta y no minimizar,
es una interna también como ha sucedido en el Frente para Victoria, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de una carta pública, a días de una elección, hace público una interna con el presidente Alberto Fernández. Y bueno, también salieron cruces de un lado, cruces del otro, a responderse en ese momento. La diferencia que acá tenemos, la diferencia que Cristina Fernández de Kirchner aclara muy bien que ella no va a ser una vicepresidenta que va a estar atentando contra el presidente, como ella sí tuvo un vicepresidente Cobos en su momento que atentó contra su gobierno. Entonces hubo una responsabilidad ahí al revelar esta interna. En Bolivia la interna es mucho más profunda, es histórica y tiene el plus de que está atravesado por una cuestión racial, de extremo racismo hacia el indígena, y acá quiero aclarar que uno también tiene... a veces piensa que el racismo o el machismo, en este caso el racismo, son prácticas que vienen de la derecha, de los golpistas que pregonan la supremacía blanca, y esto no es correcto. El machismo y el racismo son prácticas que atraviesan toda la sociedad, inclusive el campo de la izquierda y el campo popular. Y en Bolivia esto se da de una forma muy evidente y grave, porque acá vemos un ataque si bien es el vicepresidente del MAS, que es un indígena, Gerardo García, el que sale a atacar abiertamente al presidente David Choquehuanca, él está representando la voz de una élite blanca, una élite integrada por hombres blancos de clase media, que son llamados en Bolivia intelectuales. Se los conoce como los intelectuales, en contraposición de lo que históricamente se conoció al indígena en Bolivia como los ignorantes indígenas que no se pueden gobernar. En este sentido es que se los conoce como intelectuales, porque se presentan como académicos que pueden ellos dirigir supuestamente a un movimiento de masas indígenas, que les tienen que enseñar cómo liberarse, cómo tienen que pensar, cómo tienen que hacer su revolución, cuáles son sus conflictivas. Algo que ya está... creo que estas personas se han quedado en el tiempo, en una época en la época de la Guerra Fría, en que... con discursos que no se han ayornado a las nuevas épocas, en que ahora hay movimientos de mujeres, de indígenas, de los pueblos originarios en toda la región. Además hay epistemología feminista y decolonial que representa al pensamiento indígena de hace 500 años, que cuestiona esto de quien dirija un movimiento de indígenas sea un hombre blanco de clase media. Algo que también ya está puesto en la mesa en Argentina, por ejemplo, que el movimiento de mujeres no lo puede liderar un hombre. Eso no se discute en Argentina. En Bolivia es natural ver esto. Por eso conocemos rostros blancos desde la Argentina, quienes son los voceros o representan supuestamente un movimiento indígena, y esto no... es para cuestionarse cómo nos llegan a nosotros rostros indígenas. Ayer fue un día importante en Bolivia porque se cumplió un año de la muerte de un líder histórico, legendario, indígena, Felipe Quispe Huanca el Malcu. Sin embargo, nadie conoce en Argentina su nombre, pero conocemos otros rostros blancos y nombres blancos. Él fue quien lideró, junto a otros dirigentes indígenas, como Orlando Gutiérrez, el minero fallecido que salió en todos los medios argentinos durante el golpe de Estado, por ejemplo, y todo un ejército de indígenas autoconvocados. Él lideró los bloqueos más importantes que hubieron en la historia de los últimos 35 años de Bolivia. Esos bloqueos duraron 12 días y fueron los que obligaron a Yanine Áñez en su momento a establecer fecha electoral. Eso fue lo que obligó a que ponga una fecha electoral, no otra cosa. Verónica, perdona la interrupción, pero todas estas cosas que nos estás contando y que nos estás ilustrando
sobre esta diferencia racial tan fuerte y tan marcada que aún subsiste hoy en pleno siglo XXI. Por ahí los compañeros sería bueno que le pregunten lo del aniversario de ayer y los bloqueos que está citando. Estaría bueno aclarar. Yo le pido a los compañeros que tomen la posta y le pregunten lo que sean, porque es una profunda conocedora de su país. Los bloqueos fue ponerle el cuerpo a los tiros, a las balas. Esa gente se jugó la vida en esos casos. Pero bueno, yo no te quería interrumpir, solamente quería habilitar a todos los compañeros que están, que seguramente tenemos una visión, como bien decís, romántica de Bolivia, y hay cosas que subyacen y que a lo mejor ellos quieren compartir. Compañeros, la compañera está dispuesta a escucharlos y a contestarnos y desasnarnos. Sí, solo quiero cerrar con la idea que ayer fue el aniversario de este líder histórico de Bolivia, quien fue uno de los principales, si no el principal protagonista de la recuperación de la democracia dentro de Bolivia. Sin embargo, su nombre y su rostro no se conocen en Argentina, ni en ningún lugar de Latinoamérica. Dentro del país ayer, entre que había en el medio de estas internas, tampoco se recordó con honores a esta persona. Esto ya te habla de un nivel de racismo exacerbado, muy fuerte, bueno, que lo hemos visto todos, porque lo hemos visto cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, cómo se exacerbó y se vio tanto racismo por la televisión, racismo y machismo expresado con el objetivo contra las mujeres de pollera de Bolivia, ¿no? Entonces, pero esto no es algo que surgió como arte de magia con un golpe de Estado, sino que ya estaba de antes. Estamos escuchando a Verónica Zapata. Ella es una compañera boliviana, periodista y psicóloga. Ella es la autora de un muy interesante nota publicada, como ella bien decía al principio, en muchos portales importantes, que nos está pintando lo que para nosotros es casi una desconocida, o para por lo menos quien les habla, interna en el movimiento al socialismo que gobierna Bolivia. Muchísimas gracias desde ya, Verónica, por tu aporte. Yo supongo que si nadie tiene algo más para agregar, vamos a, salvo que Esteban me diga lo contrario, vamos a hacer un pequeño intermedio musical y continuamos. ¿Es así, Esteban, o no? Sí, porque me parece que Dayana nos tiene preparado alguna sorpresa. Perfecto, entonces Dayana, que es nuestra responsable en los estudios centrales de nuestra querida Radio Rebelde, musicaliza esta primera parte de esta interesante charla con Verónica Zapata, lo musicaliza de esta manera. No
Bien. Bueno, este es el programa del Proyecto Cultural Maíz. Los mensajes pueden llegar al 11 26 90 8496. El Proyecto Cultural Maíz también tiene un Facebook, que es Proyecto Cultural Maíz Radio, y tiene también un teléfono donde pueden solicitar nuestras publicaciones o nuestros comentarios. Ese celular es el 11 2294 6420. Continuamos con la grata visita de Verónica Zapata, que nos está contando alrededor de una nota publicada por ella sobre las internas del MAS en Bolivia, gracias a la intervención de Gustavo Torres desde Mendoza, que nos ha acercado este material que por suerte nos está desasnando. Esteban, cuando quieras podés continuar con las preguntas hacia Verónica Zapata. Gracias, Rafael, muchísimas gracias. Verónica, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Algunas cuestiones que vos estás has comentado y están en tu nota, por ahí en una forma un poquito más de barrio, digamos, acá se nota en la colectividad boliviana, digamos, ¿no? Donde hay enfrentamientos, distintos puntos de vista y cierta desunión para que puedan por ahí organizarse mejor en función de desde acá dar un apoyo al gobierno actual de Bolivia y también aportar a nuestro proceso acá en la Argentina, ¿no? A nuestro proceso popular. Yo, refiriéndome fundamentalmente a esta interna en Bolivia, te quiero preguntar si vos tenés una idea de alguna manera de cómo se resuelve esta cuestión, dado que entiendo que las repercusiones, si las consecuencias de estos enfrentamientos no son las que deseamos, ¿no? Puede ser algo grave para el movimiento nacional y popular plurinacional de Bolivia, pero también para la patria grande, ¿no? Como decíamos en el título de la invitación de nuestro programa, que la sangre no llega al río, ¿no? Porque si no sería grave. ¿Vos cómo pensás que se puede resolver esto? Si es que tenés... Sí, en principio... una idea formada. En principio es... lo peor que se puede hacer es ocultar, ¿no? Y no solamente ocultar, sino cerrar el debate. Yo creo que hay que habilitar el debate porque las disputas, las diferencias internas son propias de la democracia. Entonces creo que hay que abrir un debate político-ideológico con todos los que integran el movimiento al socialismo, en el marco del respeto hacia las mayorías indígenas en un país de mayoría indígena, de respeto a su identidad ideológica política, que es el buen vivir, el pensamiento indianista, siempre en torno de apuntalar, ¿no?, el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, y tener en cuenta que el reciente acontecimiento de lo que fue transitar para el pueblo boliviano el golpe de Estado del 2019, y que recientemente en noviembre viene también desarticular un intento de desestabilización de parte de la derecha al gobierno de Arce y David Choquehuanca, que cerró lo pudo cerrar con la marcha esta que se vio en todos lados, que la marcha por la patria, y diferentes marchas que hubieron dentro de Bolivia, después de lograr desarticular esa desestabilización. Creo que esta confrontación, esta disputa histórica entre el movimiento indígena y el movimiento indígena, y no solamente hacia el exterior con la derecha que pregona supremacía blanca, sino al interior de la izquierda tradicional, dogmática, colonial, blanca, que históricamente en Bolivia estuvo
enfrentada con los indígenas. Esto no es nuevo, siempre estuvo enfrentado, y bueno, hoy vemos ese cómo sucede este enfrentamiento, cómo se va dando en el tiempo este enfrentamiento. Esto ya estaba antes del golpe de Estado, este problema de internas. El golpe de Estado se da sobre un clima de descontento político, también de desgaste del gobierno, del ex gobierno del MAS durante 14 años. Si no, nos explicaría el cómo se dio un golpe de Estado tan rápido sin movilización popular. Cuando sí, el pueblo se movilizó muy fuerte cuando se quemó masivamente las huipalas. Entonces creo que lo que hay que hacer es debatir, abrir el campo del debate y no cerrarlo como se está haciendo ahora, de cerrar y acusar a toda persona que hace una crítica a una élite blanca y acusarlo de ser funcional a la derecha o ser directamente la derecha, o trabajar para la CIA, para la USAID, y como se está viendo dentro de Bolivia. Eso solamente puede generar una reacción que no sabemos cómo puede terminar, porque eso genera odio, genera bronca, porque históricamente el movimiento indígena también, no, esto tampoco es novedoso, siempre ha sido usado como escalera para que sectores blancos progresistas accedan al poder político. Una vez arriba, los hacen de lado. Esto es lo que se denuncia dentro de Bolivia. No es de ahora, se denuncia hace mucho tiempo, solamente que estos últimos tiempos se ha tornado muy beligerante el tema y bueno, ha salido al exterior. Para los bolivianos, las y los bolivianos, esto no es nuevo, pero sí quizás para el extranjero. Puede ser que esto sea algo nuevo. Un poco de esto quiero relacionarlo para que se pueda comprender con el caso de Milagro Sala. Yo lo veo que tiene algunos puntos en común. Cuando Milagro Sala, en la entrevista que le hace Juan Grabois, el dirigente Juan Grabois, me parece una entrevista muy valiosa en la que ella denuncia como que la usaron también de escalera para varios políticos que hoy ocupan cargos políticos importantes, como que la abandonaron, inclusive se limpiaron la imagen con ella, y que hoy ella está hace 6 años presa, y bueno, hemos escuchado esa entrevista, todos los argentinos han escuchado eso. Verónica. Un poco eso es lo que sucede en Bolivia, porque Milagro Sala está presa por ser indígena y por ser mujer, porque si fuera blanca no estaría presa. Yo estoy casi segura que eso no pasaría. Es verdad, compartimos tus conceptos. Estamos escuchando a Verónica Zapata, ella es periodista y psicóloga boliviana, nos está acompañando amablemente esta noche, echando algo de luz, o mucha luz por lo menos para quien les habla, sobre lo que conocemos como esa interna del MAS. Confesamos ya aquí el romanticismo que sentimos hacia nuestro hermano pueblo de Bolivia. También entendemos, por lo menos yo entiendo, de que nadie mejor que el pueblo boliviano para resolver los problemas de nuestra querida Bolivia. Cuando es la hora 21:32, yo voy a invitar a Verónica que continúe con nosotros, lo mismo que a los demás compañeros, Roberto Paiva, Gustavo Torres, Gabriel Alonso. Vamos a escuchar las noticias de nuestra radio rebelde, que va más o menos a esta hora todos los días. Luego vamos a continuar con nuestros anunciantes y seguiremos charlando con Verónica. Siempre y cuando Dayana haya escuchado lo que este servidor le acaba de decir desde algún lugar de Buenos Aires y responda, supongo que de esta manera, Dayana. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera.
Todos los jueves, a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves, de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción, Diego Molinas, y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Los martes de 18 a 19 horas en AM740, escuchá La Voz del Obrero. El boletín semanal de los trabajadores y sus luchas. Análisis, opinión y noticias. La Voz del Obrero. Conduce Gustavo Galeano. Un programa con conciencia de clase. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudás a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, somos de gigantes, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será. 21 a 36 en Buenos Aires, 21 a 36 en algún lugar de la provincia de Buenos Aires desde donde habla este servidor, 21 a 36 también en los estudios centrales donde Diana dirige la batuta y además están con nosotros Esteban, Graciela, Roberto, Gustavo, Gabriel, Verónica, nuestra entrevistada de esta noche. Les quiero contar, amigos, que nosotros tenemos otros amigos que nos proveen de productos agroecológicos y ellos son el Nodo La Familia, que es un emprendimiento agroecológico de la economía popular. Nos provee de bolsones de verduras y hortalizas a precio justo. Consumiendo productos del Nodo, cuida su salud, su bolsillo y colabora con la economía popular. El Nodo está en Avenida María 1375 Don Torcuato y tiene un Instagram que es Nodo_La Flia. Y también, como siempre, casi desde allá, desde principios del siglo pasado, con Propiedades. Es una inmobiliaria amiga y compañera. Sí, decía desde el siglo pasado porque desde 1938 en Avenida San Martín 1802 nos presta su servicio. Su filosofía es dar servicio en alquileres, ventas y asesoramiento. Ellos, los de Compropiedades, tienen un teléfono, es el 4581-0047 y tienen además un correo electrónico que es info@compropiedades.com.ar con K, queridos compañeros. Y ahora, este servidor de todos ustedes seguirá buscando a otros amigos que también nos acompañan, como por ejemplo Cueros Monique. Sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo de camperas y ajustes a medida. Créditos con recibo de sueldo, mira vos, tarjetas de crédito en 3, 6 y 12 cuotas. Ellos, nuestros compañeros de Cueros Monique, están en Avenida Santa Fe 3612, cuarto C, en la ciudad de Buenos Aires. Y su teléfono es el 11-6168-4846. Y si por esto fuera poco, les quiero aconsejar además que aprendan, por ejemplo, a navegar. Sí,
Tenemos los compañeros de Escuela Barracuda, también con K, como no podría ser de otra manera. Ellos dan cursos de conductor náutico, yate, motor y patrón de yate. Búscanos en Facebook como Escuela Barracuda con K. Y tienen además un teléfono 15 57 52 2851. Y por si esto fuera poco, además les ofrecemos asesoramiento legal con nuestro querido compañero Federico Enrique Sambucetti, compañero abogado defensor de trabajadores, que tiene un teléfono, es el 11-6282-4142. sambucetti@hotmail.com es su correo, Sambucetti con C y doble T. sambucetti@hotmail.com. Creo haber cumplido con todo lo que me corresponde a esta hora de la noche, 21:39, y paso la voz a mi compañero Esteban Montenegro, que dice lo siguiente. Sí, compañeros, compañeras, audiencia. Quiero comentarles, ayer tuvimos una primer reunión en este segundo año de la Mesa Política de Unidad, un espacio en el cual estamos participando, con la presencia de unos cuantos compañeros y compañeras de distintas agrupaciones y algunas sueltas, ¿no? Estuvieron participando Acción Popular de Rosario, la Porfiada Memoria de Rosario, la Revolución de las Viejas también de Rosario, la agrupación Gaucho Rivero de Provincia de Buenos Aires, el compañero Gustavo Benítez del Frente Todos por Corrientes de Santa Ana, de la misma provincia, obviamente, Pancho Panebianco de la Asamblea de Bernal, estuvo Pepe Segura de Santa Lucía, Tucumán y pueblos rurales de esa provincia, Josué Núñez de Jujuy, el compañero Amaru de la agrupación Capaz Ñam, de la colectividad boliviana y pueblos originarios acá en la Argentina. Y bueno, por supuesto estuvimos los compañeros y alguna compañera también de CUPLA, nuestra organización política, y fue importante porque habían algunos de ellos que no se conocían, un poquito el debate que también tuvimos sobre estas cuestiones que tienen que ver con los caminos de la unidad. O como yo suelo decir, más que nada por las necesidades de poner toda la conciencia y todo el esfuerzo mental para construir estos procesos de unidad, como suelo llamarlo, la ingeniería de la unidad, ¿no? Que es como me gusta decirlo a mí. Así que queríamos pasar esta información porque nos parece muy importante, es el ámbito en el cual participamos nosotros como Corriente de Unidad Popular Latinoamérica, quizás, si no es el más importante, uno de los más importantes, donde nos toca cumplimentar esta tarea que de alguna manera también nosotros venimos impulsando, ¿no? Que tiene que ver con intentar construir un espacio, una estructura, una nueva organización que sea superadora de todas las partes que estamos hoy en distintos lugares con nuestras pequeñas agrupaciones o movimientos, ¿no? Así que bueno, quería contarles esto. Aprovecho para darle la palabra entonces a Gustavo Torres, que seguramente tiene alguna pregunta más para hacerle a Verónica. Gracias, Esteban. Sí, la pregunta es que los escritos, los dichos de Verónica adquiriendo tal trascendencia que, si no me equivoco, corregime Verónica, ayer salió a desmentir este tipo de situaciones de disputas internas hacia adentro del MAS, hasta el propio Evo. Pero yo lo que te quería que nos contaras y nos ayudes a entender, ya tenemos un poquito mejorada la visión tan romántica del pueblo boliviano. ¿Es consciente la gente del MAS, los dirigentes, la importancia que representa el proceso boliviano para toda la patria grande? Te lo pregunto porque nosotros también somos un movimiento, somos una agrupación de partidos, nos cuesta horrores armonizar esa situación, a pesar de la historia movimentista del peronismo, pero el caso de Bolivia
tan virulentamente lanzado y a 3 años de una elección presidencial, creo que tienen que echar mano todos los dirigentes a su sentido de responsabilidad, no solo hacia dentro del país, sino para toda la patria grande. Desconozco si salió a decir eso Morales, la verdad que desconozco, no podría ratificarlo o no. Pero sí he visto que otros y bueno, hay diferentes dirigentes o ex dirigentes que, claro, van a salir de un lado o del otro, de donde estés parado, van a salir a ratificar o a negar algo que de lo que hay pruebas, porque yo escribo siempre en base a pruebas, si no, yo de lo que no tengo pruebas no escribo. Me parece que uno tiene que ser responsable en estos temas, y sobre todo yo como boliviana que sé que hay una visión afuera de Bolivia, de los pueblos originarios, bastante europeizada, y desde ahí se hacen los análisis siempre, y por eso creo yo, muy pocas veces coincido con los análisis que se hacen afuera por la academia y etcétera, con respecto a mi país. Por otro lado, Bolivia es un punto obligado de referencia en estos temas, respecto a lo que yo creo que los pueblos originarios hoy son un sujeto político, político-social protagonista de los cambios sociales, sobre todo de los estructurales, tanto en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia. Hoy lo estamos viendo también en Argentina, en el sur, que son los pueblos originarios los que se están levantando para defender la madre tierra. En Chile, que están pidiendo la refundación de Chile. Y entonces Bolivia, al ser un punto obligado de referencia y que ha tenido grandes avances también con la refundación del Estado plurinacional en el 2009, donde eso ha permitido que los pueblos originarios entren masivamente en la política, también las mujeres, y que eso es importante destacar del ex gobierno del MAS. Pero también es importante, creo, porque los contextos han cambiado, el contexto político a nivel internacional ha cambiado, a nivel regional y nacional en Bolivia, sobre todo por un golpe de Estado tan violento, a tener en cuenta de no repetir errores de antaño, errores graves de anteaño. Y creo que este ataque tan virulento a David Choquehuanca, y no solamente que está en un contexto de ofensiva a diferentes líderes indígenas, no es el único, dentro del MAS mismo, no es el único, quizás es el más conocido o visible porque es el vicepresidente de Bolivia, pero también yo he escrito un artículo que habla de cómo se hizo también una campaña muy parecida a esta contra la ex dirigente de las Bartolinas Sisa, la organización de las más importantes de mujeres dentro del movimiento del socialismo, por cuestionar a esta élite blanca. No es la única, hay varios hay numerosos dirigentes y dirigentes que tienen este problema cada vez que cuestionan, y yo no creo que no haya que cuestionar, creo que hay que cuestionar porque hubieron errores que el pueblo boliviano no quiere que se repitan, porque sobre todo los que viven adentro, porque son los que han vivido en carne propia un ataque tan violento, una ofensiva violenta, racista y machista, que nos ha retrotraído a etapas que creíamos que en Bolivia estarían superadas y no lo están, no solo al exterior del MAS, con esta derecha que cada vez es más ultraderecha, por decirlo. También al interior del MAS hay este fuerte racismo, porque esto lo tengo que contextualizar para comprenderlo en una sociedad que está organizada pigmentocráticamente. Es una sociedad que el conocimiento, y por eso vemos desde Argentina, conocemos rostros blancos que analizan Bolivia, el conocimiento está puesto en los rostros blancos, en hombres blancos profesionales, intelectuales, y no en los dirigentes indígenas.
como vuelvo a repetir, ayer fue el aniversario de la muerte de una persona que ya pasó a la historia de Bolivia, que es el Malcu, y pasó como si nada prácticamente en el medio de estas internas. Al contrario, me da la impresión que quieren tapar su imagen por lo que representa como representa la identidad ideológica indígena, representa que tiene que ver con básicamente con el autogobierno indígena en un país de mayoría indígenas, y no de ocupar solamente puestos de bajo rango como actualmente hace 15 años vienen ocupando, porque si bien Bolivia tiene una asamblea legislativa plurinacional que es como el Congreso argentino, ocupan el 50% de las mujeres indígenas. Eso es algo inédito a nivel histórico, muy importante a destacar del ex gobierno del MAS, pero hay que destacar también que no ocupan cargos de alto rango, a excepción del vicepresidente David Choquehuanca, justamente es el atacado, y de poder decisional. Los que tienen ahí la batuta son hombres blancos, intelectuales de clase media, que quieren explicarle cuál es la problemática y cómo tienen que solucionar y liberarse los indígenas. Esto es algo histórico en Bolivia, no es algo nuevo, vuelvo a recalcar eso. Y remarcar que la importancia con respecto a esto de la repercusión que puede tener, como si esto sigue acentuándose, ojalá que no, yo lo veo difícil que esto no se acentúe por un tema de que va a haber, hay un incipiente ya selección de candidatos a presidente 2025, y a medida que pasa el tiempo y se va a elegir el candidato, yo creo que se va a poner un poco más virulento. Lo digo desde mi experiencia de haber participado estando en Bolivia cubriendo las elecciones subnacionales, que fueron bastante también en este tema beligerantes para elegir candidatos, y que bueno, que ya sabemos que se perdió catastróficamente la elección, ¿no? En esa elección subnacional de marzo pasado le permitió a varios golpistas ocupar los lugares muy importantes dentro de Bolivia, donde asume Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz, lugar de donde siempre son las ofensivas golpistas dentro de Bolivia. Entonces creo que hay que tener en cuenta para analizar siempre Bolivia, creo que el error que hay de analizar Bolivia es desde una mirada blanca, eurocéntrica, de izquierda, dogmática, marxista, sobre todo de los intelectuales que vienen de ese campo, que analizan un país tan diverso, donde hay 36 nacionalidades indígenas, desde categorías, como por ejemplo de clase, que en Bolivia que soy insuficiente. Bolivia es un país donde hay que analizarlos de categorías desde la cultura, el racismo, la raza, el género, la sexualidad. Hoy vivimos en una sociedad que es compleja y que no basta verla desde una mirada de clase, no se comprendería la realidad de Bolivia, ni cómo llegamos a un golpe de Estado, ni qué sucedió en el golpe, ni cómo estamos si no tenemos en cuenta esta variable tan importante que tiene que ver con el racismo dentro de Bolivia, el machismo exacerbado dentro de Bolivia, sin negar y valorar los avances que ha tenido el ex gobierno además, pero nadie quiere repetir errores y dentro de Bolivia, porque el pueblo boliviano ha pagado muy caro eso, y que repercuta en la región, ¿no? En la construcción de lo que es la patria grande, porque estas tantas pugnas ahí adentro puede provocar una fractura, porque ya venimos de una fractura, así que no es que venimos de una fractura el marzo del 2021, cuando se expulsó a una dirigente indígena por estas mismas cuestiones de estar cuestionando esta élite blanca y de disputar poder, y más siendo mujer, quería disputar una banca política muy importante que te puede posicionar como futuro candidata a presidenta, que es la alcaldía del Alto, donde gana con el 70%, se la expulsa del MAS, no contentos de expulsar a alguien del MAS, se la difama como traidora y etcétera, etcétera. Gana la alcaldía con el 70%, quiebra el MAS, lo parte en dos, parte el grupo, el voto indígena en dos, y esto es innegable. Entonces, para evitar otra vez esto creo que hay que tener muy en cuenta esta interna de cómo se va a ir manejando a lo largo del tiempo, y esperemos que prime la cordura y la responsabilidad
porque lo que pasa en Bolivia para mí es un punto obligado de referencia en muchas cuestiones, y ya hemos visto cómo repercute lo bueno y lo malo, porque cuando fue el golpe de Estado, al poco tiempo se han animado la policía bonaerense a rodear la Casa de Olivos, ¿no? Entonces eso no se puede analizar si no es teniendo en cuenta lo que pasó con el golpe de Estado en Bolivia. Verónica, yo en lo personal, perdóname que me meta un segundo y les dejo porque seguramente hay que cerrar. Agradecerte profundamente, creo que nos ha ayudado a interpretar cosas. Esperemos que, como bien decís, prime la responsabilidad de los dirigentes. Adentro todo y después salgamos unidos. No sé quién sigue con la palabra. Yo lo que quería era dejar expresa constancia de agradecerle a la licenciada Zapata su participación y su ayuda a interpretar un fenómeno que creo que tiene fuertes implicancias en la patria grande. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, Roberto tiene una pregunta. No sé si tendremos el tiempo suficiente para que lo conteste Verónica, pero adelante, Roberto. Verónica, ¿cómo estás? Por lo que estoy escuchando, podría ser que una intelectualidad de corte académica es la que está de alguna forma desubicándose históricamente y haciendo, digamos, poniendo palos a la rueda a todo lo que tenga que ver con las comunidades de los pueblos originarios, y no solamente en Bolivia, ¿no? Es como una colonización que se reproduce, que sigue funcionando, que viene del patriarcalismo, del eurocentrismo y de todo ese tipo de vicios que conocemos. Habrá que pelear contra eso también, obviamente, continuar con todo eso. ¿Cómo ves, Verónica, la cosa? Sí, en el caso de boliviano hablamos de una élite que son conocidos como intelectuales porque se presentan como grandes analistas, intelectuales, se los conoce así, pero también esto es a nivel regional. Esto es algo que pasa a nivel regional que quizás no lo vemos o no se lo ve, no se lo advierte porque también, vivimos en un país argentino, un país que ha construido su identidad desde el europeísmo, ¿no? Entonces, no ve a los pueblos originarios como algo externo, ¿no? Que están en el sur, entonces en el sur de la Argentina. No lo ve como lo planteó Osvaldo Bayer, con el 63% de la población argentina tiene sangre indígena y eso fue ratificado por estudios de la Universidad de Buenos Aires. O sea que hay una mayoría de indígenas en el país. Quizás tienen el estereotipo que el indígena tiene que tener plumas y arco y flecha, y esto no es así. La academia siempre, yo creo que la academia es un lugar donde hay que construirlo totalmente, y esto lo ha puesto en la mesa en Argentina el movimiento feminista, que ha excluido históricamente las voces de las mujeres, sus lideresas, su construcción, sus luchas. Esto se replica en lo mismo han hecho con los pueblos originarios, no en Argentina, han excluido sus líderes. Siempre que se opina en la desde la academia, estos círculos intelectuales donde circulan solamente intelectuales blancos, no se conoce intelectuales ni negros ni de pueblos originarios, y cuando no se los conoce, no es que no hay, sino que no acceden a estos lugares. Y además tiene una visión muy fuerte eurocéntrica que atraviesa además todo el sistema educativo de toda América Latina, de toda América, porque eso es la herencia de la colonización, ¿no? Intacta hace 500 años, sobre todo en el sistema educativo que reproduce esta mentalidad colonial, racista, machista en todos los ámbitos. Lo mismo en el campo de la comunicación, en la política, en la clase política, donde no vemos rostros indígenas en muchos lugares. Son pocos los países que tienen esto, y cuando se los ve es algo de festejo porque no es algo común verlo, ¿no? Entonces, y en Bolivia, que es un país referencia donde hay muchos rostros indígenas, lo que se está buscando es que ocupen cargos, ahora sí ocupen cargos de alto rango y poder decisional, y que no sean difamados y atacados y perseguidos los indígenas que se destacan, y que no se les cierre las puertas al acceso a estos cargos de alto rango, y no se les cierra siempre las puertas a los indígenas. Entonces creo que estos sectores
yo le llamo la izquierda tradicional colonial, tienen que ayornarse a esta epistemología, a estas luchas del movimiento feminista que lo cuestiona todo, que lo desconstruye todo, y también que va de la mano también y son parecidas las propuestas de los pueblos originarios, que también desconstruye todo, porque a los que descendemos de los pueblos originarios, no nos conviene no ser críticos, porque nosotros tenemos que criticar todo, deconstruir todo, porque nos dijeron que hubo un descubrimiento de América, y no era un descubrimiento de América, era la conquista de América, un genocidio que todavía sigue impune en toda América, no solo en toda América. Nos dijeron que había una cultura que era nuestra y que no era nuestra, que nuestras comidas eran las europeas, no eran nuestras, y nuestras ropas, ropas típicas eran las de otros, no eran las nuestras. Siempre fue vapuleado y perseguido hace 500 años los pueblos originarios, esto no es algo novedoso, pero que está invisibilizado, ¿no? Por eso digo, no se conoce quién es el Malcu, debería hoy, al día de ayer, haber sido honrado con honores, la persona que recuperó la democracia en Bolivia. Conocemos rostros blancos que vienen a autoproclamarse voceros de los movimientos indígenas. Entonces creo que es algo que tiene que ver con una visión eurocéntrica que se impone en todos los ámbitos, instituciones de toda la sociedad, en toda América, en la mal llamada América, que es Abya Yala. Entonces es un tema complejo que tiene que ver con el colonialismo, que viene esa herencia de la colonización, y tiene que ver con el colonialismo en todo el ámbito de las instituciones, sobre todo educación, la comunicación, es muy importante, y que no tiene que ver con derechas e izquierdas. Esto atraviesa toda la sociedad y todos los colores políticos, y por lo tanto tenemos que ser autocríticos y tener una posición de deconstrucción de este colonialismo que nos ha atravesado a todos, absolutamente a todos, también a los pueblos originarios. Verónica, ha sido me permito decir, conmovedor tu aporte. Cada concepto vertido por vos no hacía más que por lo menos en este servidor, reconocer cuánto camino nos falta andar, y nos alegra que, creo, por lo menos de la mano del pueblo boliviano, y como decías vos, en Perú, en Guatemala y en tantos otros lugares, pareciera que ese pequeño sendero lo hemos retomado. Los hermanos de los pueblos originarios venían caminando en él y fueron sacados de él abruptamente desde hace 500 años. No resta más que agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, que hayas vertido todas estas opiniones. Nos encantaría volver a tenerte con nosotros, espero que así pueda ser. Voy a darle, para despedirme yo, por lo menos, la palabra a Gustavo, y luego nos iremos hasta el próximo jueves con la música de Dayana, pero te dejo a ti, Gustavo, con la última intervención. Muchas gracias, Verónica. 10 segundos. Todo lo que planteaba Verónica, que lo hagamos carne propia a los argentinos. Nosotros tenemos que poner en valor los pueblos originarios, tenemos que poner en valor a los negros, tenemos que poner en valor al gaucho, y tenemos que replantear toda la historia mitrista que nos ha cruzado hasta hoy. Nada más. Bueno, sí, yo me hago cargo con una profunda... Quiero agradecer la invitación a todos y muchas gracias por... sé la importancia que le dan a mi país, Bolivia, en el campo de la política y la construcción de la patria grande. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Este ha sido el programa del Proyecto Cultural Maíz. Este servidor de todos ustedes se despide ahora. Pueden hacerlo lo mismo Roberto, Esteban, Zulma, Gustavo, Gabriel, y luego quedamos en compañía de la maestría musical de nuestra operadora, que se llama Dayana. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Hermoso programa. Buenas noches. Muy lindo. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves. Chao, muchas gracias. Hasta el jueves entonces.